Espejo en el espejo, un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. Hoy, Flow. Hola Juan, ¿cómo vas? Aquí intentando fluir con cierta sabiduría y templanza, a la espera del encuentro contigo, que siempre es fluido. Bueno, hoy yo ya hago la confesión tradicional, como hago siempre, ¿no? Que este tema lo has escogido tú y por más que he intentado entender algo, no he entendido nada. O sea que, mira, me he entretenido leyendo un montón de cosas, pero no entiendo nada. Adelante, Juan, ¿qué propones? ¿Qué tema has propuesto? Bueno, lo primero es una advertencia que, digamos, permíteme no creerte porque luego sacas un montón de palomas de la chistera. Entonces, a ver, el tema es realmente muy sencillo porque me ha llamado la atención una palabra que se ha puesto de moda, sobre todo en el mundo del hip hop, pero que tiene en el mundo del hip hop y las artes y también tiene muchas connotaciones, que es la palabra flow, que es la palabra, digamos, que en principio significaría fluir. Entonces, para atacar la palabra flow, deconstruirla, jugar un poco con ella, ver las distintas posibilidades que tiene de interpretación y llevarla, digamos, a la zona templada, lo primero que he hecho es buscar la etimología, que es realmente muy interesante. ¿Voy con la etimología? No. Vamos. Es la de un señor húngaro, ¿no? No, ¿No? ese es, Perdón. digamos, tiene el nombre impronunciable, que es Csikszentmihalyi, que es el que utiliza el concepto de flow desde el punto de vista de la psicología. Pero vamos a la etimología porque tiene sus cosas. A ver, lo primero es que fluir, flujo y flow es una raíz latina que está asociada a la idea de movimiento, ¿no? Entonces, que viene del verbo fluere, que significa correr como un líquido o derramarse. Después hay derivaciones como fluxus, que da origen a flujo o a fluxo. En el origen germánico, el inglés antiguo, digamos, es flowan, que significa también lo mismo, fluir, correr como agua. Pero lo interesante de todo esto es que hay una raíz indoeuropea que se remite a la raíz pleu, que está presente en varias lenguas, como sentido de movimiento líquido. En el griego antiguo era lavar, hacer correr agua, en el sánscrito era nadar, fluctuar, y por lo tanto tenemos allí un origen que es latino, fluere, fluir, flujo, fluxo, germánico, flowan, flow, y la raíz común indoeuropea que es pleu, que es fluir. Entonces, bueno, me parece muy, digamos, interesante ese origen de una palabra que se ha puesto de moda y que muchos creen que puede ser, digamos, snob, pero que cuando la analizas tiene implicaciones en distintas disciplinas, ámbitos, etcétera. Habitualmente lo que la gente lo puede asociar es con el flow de los raperos o que tienen flow o no tienen flow, etcétera. Pero lo cierto es que afecta a todas las disciplinas, ¿no? Pues empecemos, ¿no? De una en una. Tú Sí. dices, has hablado, perdona, del flow en el hip hop. ¿Qué es en el hip hop? ¿Qué significa cuando se refiere al flow? El flow en general, en el hip hop y en toda la música, porque realmente es fluir, es
crear tu propio estilo, y que ese estilo sea coherente dentro de lo que tú creas. Yo creo de todas maneras que hay dos conceptos que pueden ayudar a entender mejor y luego ir a aplicarlo a distintas disciplinas. El primero es precisamente de este hombre de apellido impronunciable que Mihaly sí, sí, Csikszentmihalyi. sí, Sí, hablemos de Mihaly, que lo aplica en el sentido de meditación en acción, ¿no? Es una especie de flujo continuo donde las cosas están, bueno, estás concentrado en una tarea, puede ser cualquiera, puede ser un músico, puede ser un investigador científico, etcétera. Y en ese sentido, se contrapone a lo que podríamos llamar el mindfulness, que es la forma occidental última de agrupar a todas las escuelas de meditación. Es decir, en el flow de Mihaly, en realidad lo que estás haciendo es una actividad concentrada con fluidez donde tú te pierdes. Es decir, tú yo te pierdes porque estás muy concentrado. Te habrá pasado realizando alguna de tus investigaciones o simplemente de pronto escuchando una música o viendo una obra de teatro. En cambio, el mindfulness, que es complementario, no digo que digamos que sea contradictorio, sino que es complementario, o la meditación en general, analiza tu monólogo interior y pone un testigo. Entonces es digamos, una observación interna que puede llevar o no a la acción. Pero entonces, lo que me interesa, digamos, del flow en ese sentido, que también ahora lo podemos llevar a un concepto filosófico desde la antigüedad, es que es meditar en acción, meditar en acción, es decir, y allí no hay tanto un refuerzo del ego, sino como que tu ego, tú, digamos, lo que tú eres, se pierde en la tarea que estás haciendo con una determinada intensidad, pasión y ritmo que verdaderamente, exageremos, está de acuerdo con un sutil hilo del universo que te acompaña y que te proporciona placer, felicidad, etcétera. sí. Bueno, mira, cuando me dijiste el flow, ¿qué quieres que te diga? Yo soy un ave romántica, me he equivocado de siglo y me pilla a contrapié, pues, el vocabulario, dijéramos, que se utiliza hoy en día, ¿no? Y no sé por qué yo lo asocié a fluir de género, ¿sabes? Ahora tengo una tendencia, ahora tengo otra. O efectivamente en la música. Pero bueno, cuando de repente me pongo a buscar flow y encuentro a Mijail, amigo nuestro, que escribe este libro en el año 75, ¿no? Que es más allá del aburrimiento y de la ansiedad, experimentando el flow en el trabajo y en el juego. Ese es el libro del año 75. Y entonces entiendo que sí, que efectivamente se refiere a una pérdida de autoconciencia, conciencia de uno mismo, de una inmersión absoluta en lo que uno está haciendo, una, una, ah, un cambio en el sentido del paso del tiempo, desaparece en cierta medida el tiempo, También, exacto, desaparece el esfuerzo, no es difícil. exacto, exacto. Por más que la tarea sea dura o agresiva, poco importa, No se vive como porque esfuerzo. estás emocionado ahí, plenamente implicado, ¿no? Forma parte, además, de un concepto de psicología positiva, ¿no? Que la gente dice estar en la zona, estar, no sé cómo se dice en castellano, in the zone, locked in, que estás enganchado, y que de alguna manera te sientes lleno de energía, ¿no? Lleno de implicación,
lleno exacto. de placer, ¿no? De conexiones, además. Y por eso entiendo ahora tu comentario que, claro, que es muy diferente del mindfulness, ¿no? Donde uno toma conciencia plena de sí mismo para luego abandonarse, pero aquí es al revés, aquí ya la pierdes de Claro, entrada, ¿no? claro. ¿Sí? Sí, ¿Tú sí, sí, eres sí. hombre de flow o no eres hombre de flow? A mí en estos momentos, yo en realidad soy de las dos cosas, teóricamente, porque ya sabes, o sea, en teoría va todo bien. Aquí estamos en zona templada y somos muy honestos. Ahora mismo, si tú me dieras para elegir, te diría que, digamos, aunque practico una autoobservación cuando puedo, eh, s- me gusta mucho el flow peripatético, el flow activo, el flow que tiene que ver con perderse en la acción, porque es operativo, es decir, lo que creo que tiene a grandes rasgos, sin ser demasiado trivial, en relación a la meditación clásica, donde todo, bueno, te preparas tú mismo, pero es que esto realmente te dejas llevar por la corriente. Entonces, ahí vamos a grandes cuestiones filosóficas desde el principio, ¿no? Es decir, el río que fluye y que nunca es el mismo. Sí, Eso es Heráclito. Bueno, luego podemos ir también al tipo de fluidez que proponen los estoicos y los epicúreos. Eh, desde el comienzo siempre hay algún tipo de, digamos, de los peripatéticos, bueno, es decir, pensar caminando, ¿no? Pensar caminando, eh, que tiene que ver con eso, y además que en realidad es una actividad que necesita amigos, que necesita también compartirla, que necesita que se haga, digamos, en grupo, que lleva también a lo que podría ser una conciencia colectiva. Claro, tú todo el día te puedes pasar caminando como un loco por todos lados y decir, mira, tuve un día super flow, pero estuve conmigo mismo todo el día. sí. Bueno, yo una vez más, Juan, te tengo que agradecer que me metas en estos saraos, ¿no? Porque de verdad que el domingo, que fue cuando me lo empecé a mirar y digo, uff. Y cuando empecé a leer un poquito. De repente me di cuenta de una cosa. Me di cuenta que en esta dicotomía, ¿no? De centrarse en sí mismo o perderse y meterse en el río, ¿no? Y que Exacto, te lleve. sí, sí. Yo he dicho más de una vez que a mí la meditación nunca me ha funcionado, a mí, nunca. Todos mis esfuerzos no considero que jamás me, me fueran muy útiles, ¿no? Y de repente me he dado cuenta que es que la razón es que yo soy de flow. Digo, es que o Claro, sea, mi vida ha sido flow, toda mi vida. claro, claro, O sea, claro, siempre me ha molestado estar pensando en mí mismo y en estas cosas. claro. Y al cabo del Ujú. rato me viene un problema y me sumerjo en él y me olvido de mí mismo, ¿no? Y ya a esta edad que tengo, pues claro, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Yo soy hombre de Sí, flow. pero yo te lo propuse porque eres uno de los grandes ejemplos, yo te he visto en acción, Sí, y la gente debería, digamos, tener ese privilegio, y eres totalmente flow. yo soy Eres, flow, digamos, flow. eres un cuántico flow Sí, sí, total, total. y bueno, no sé cómo lo haces, por eso. No creas que lo he propuesto sin saber Ah, vale, vale. Bueno, quién pues eres te tú, digo, ¿eh? te tengo que dar las gracias porque has ordenado una zona de mi mente, ¿no? Que nunca me entendía a mí mismo. Digo, ¿cómo es que no tienes la disciplina esta de la meditación? Y en el fondo es porque soy del otro lado, soy de la acera de enfrente. Bueno, te iba a explicar que Sí, para mí he entendido que hay veces que la gente utiliza la palabra hiperfoco, pero distinguen el flow del hiperfoco porque el flow tiene una connotación manifiestamente positiva y el hiperfoco a veces lleva la connotación de la obsesión, un poquito negativa, ¿vale? Es una persona que es cerrada, que sí, claro, no atiende a razones. En cambio, el flow se entiende que no solo atiende a esa razón, o sea,
que estás tan involucrado en resolver o en hacer lo que estás haciendo que necesitas pues compartirlo, hablar con gente. Es que el flow, digamos, incluye idealmente todas las maestrías, es decir, porque sigues tu intuición, sigues la corriente, estás trabajando en un expertise tuyo, el que sea, y te olvidas y además tienes esa sensación. Luego, cuando de pronto, no sé, la obra está terminada o la investigación está terminada o la tarea que sea y todo, cuando lo que te das cuenta es cuando se corta el flow, porque el flow se siente, se vive, etcétera, etcétera. Y ya te digo, se aplican en todas las artes, ¿no? Tú muchas veces me dijiste, bueno, cuando comenzamos este programa, ¿por qué no? ¿Cuál es, digamos, te pregunté yo desde el otro lado diciéndote, a ver, ¿cuál es el método? ¿Cuál es la estructura? Y tú me dijiste free jazz. Sí, free jazz. Claro. Y lo que venga. Bueno, si tú piensa en músicos que para ti tienen flow, bueno, Sí, sí. Coltrane, Sí, Miles sí. Davis, Muchos. ¿no? Miles Davis. Bueno, pues yo como no tenía nada que explicarte, pues me digo, cuando he descubierto más o menos esta idea, digo, bueno, Sí. explica alguna historia, ¿no? Ujú. Entonces, te iba a explicar, iba a completar cosas que ya te he explicado, ¿no? Yo te he explicado algunas veces que el iniciar la tesis doctoral con el profesor Pascual fue un impacto para mí, porque la exigencia de precisión, de ausencia de errores, fue un susto a mi superficialidad. Pero yo en esa época me fui a vivir, ¿no? con mi compañera de entonces y decidimos naturalmente no tener televisión. ¿Para qué? Tampoco había internet, no había ordenadores, no había teléfonos. O sea que, bueno, pues la vida era muy diferente. Pero era tanto el esfuerzo de cálculo que tenía que hacer, eran cálculos realmente complejos, que empecé a hacer una cosa. ¿eh? Y es que llegada la noche ella se iba a dormir y yo ahí empezaba mi inmersión. Y entonces, bueno, tampoco eran tiempos de mucho dinero, pero después ya de un año ya pude comprar un tocadiscos primitivo, ¿vale? Y me cayeron como primer regalo algunos discos. Y cuando llegó mi cumpleaños me regalaron, y aguanta, ¿eh? Aguanta, porque yo no tenía discos, no tenía nada. Me llegaron 17 discos completos, dirigidos por Rafael Kubelik, un director, de todas las sinfonías de Mahler, las 9:30 estas que compuso, más todos los líderes de Mahler cantados por un señor fantástico, Friedrich Dietrich Fischer-Dieskau. Y solo tenía eso. Total. Que para no molestar, pues también conseguí unas de estas Cascos. cosas y un cable muy largo para que llegara al otro sitio. Entonces, luz a mi izquierda, focalizada. Era una mesa grande, un tablón, nada más. La música de Friedrich Dieskau. Y empezaba mi cálculo con mi pluma, lo escribía con pluma y los quebrados con recta para que fueran perfectos. La numeración de las páginas, las líneas, el check. Y bueno, si hay algo que se puede llamar flow, era eso. Era ahí, a muerte con ello. Y cada noche yo me sumergía en mi zona de trabajo y nada, ahí me fui transformando. En el flow me transformé. El flow me transformó. Él me cambió a mí, ¿no? Me hizo paciente, me Pero era, digamos, hizo... es uno de los flows que a priori, desde mi Sí, ignorancia, puede resultar, bueno, a mucha gente más difícil porque concilia, digamos, algo que es la focalidad en estructuras matemáticas que son realmente arduas con lo que tú me estás diciendo, y creo entenderlo así, con un progresivo placer y dejarte llevar y disfrute de sí, haber trabajado, digamos, en ese limbo, porque sí, es una,
Vaya, Era una zona misteriosa. Y no sí, solo eso, desarrollé formas de trabajar, formas de verificar mi forma de pensar, mi aspecto crítico. O sea, tenía un elemento de creatividad. Y luego al día siguiente necesitaba compartir todo lo que hacía con todo el claro. mundo, ¿no? Pero durante esas 4 horas que yo cada noche trabajaba y me iba a dormir a las tantas, yo creo que se formó un espíritu, ¿no? Formó realmente, literalmente, lo digo O muy sea, me ha acompañado toda mi vida esta el forma se de, el sentimiento de fondo era, digamos, de placer, muy de placer, una sofisticado. exaltación, era la sensación de haber encontrado el camino, ¿no? El río que es la ciencia y aprender a nadar en él y moverme. Y esa libertad que sentía, ¿no? De cómo organizarme. Luego necesitaba aumentar mi nivel de rigor, entonces yo había sido muy desordenado en mis notas, en mi letra, en todo, y de repente pues tengo unos cuadernos que cuando los miro digo, esto fui yo, no me lo puedo creer. Pero fíjate si me ha acompañado Juan, que ayer yo me tengo que ir de la facultad aquí en Singapur y me voy en un autobusito que tenemos aquí interno. Y yo, nada, me subo allá, me pongo, me puse, salía estaba intentando trabajar una cosa y bueno, aquello me puse unos auriculares, que no lo hago muy a menudo, pero me los puse. Con lo cual, claro, me abstraigo del conductor, de las personas, y de repente digo, vamos a ver, pero si A a la R módulo n es 1, eso según el álgebra modular, ¿no? Y claro, yo puedo tomar a la R medios menos 1 más 1, al multiplicarlo se va el término cruzado, entonces me queda a la R menos 1, el 1 paso a la derecha, es un 1. Entonces P y Q pasan a ser los factores. Pero seguramente serán factores triviales, porque si no tendría resuelto un problema que es durísimo. Claro, entonces, ¿por dónde falla? Porque tengo que hacer el GCD. Y durante todo mi trayecto iba literalmente elaborando todo el cálculo, encontrando todos los errores, viendo hacia allá, volviendo hacia allá. Digo, claro. Entonces, pero de todas formas tengo que probar, ¿eh? ¿Cómo lo pruebo? Vale, lo haré con matemática y probaré los pares, ¿no? He de probar los R's pares, porque los impares son triviales. Y oye, si le pongo k cuadrado igual a k cuadrado, te puedo hacer menos más k. Y, y nada, y llega, oh, coño, la parada, tengo que bajarme, ¿no? Me bajé, me fui corriendo a casa, abrí el ordenador y programé en el acto lo que había hecho. Y efectivamente el error estaba donde había deducido que estaba. Pero durante esa media hora, ¿no? de trayecto, yo no existía en el mundo, yo estaba en otro sitio, sin Claro. ningún problema, feliz de la vida y con un pensamiento articulado y elaborado. No es que estaba mirando las musas, no. Yo no sé si esto es flow, pero, pero Bueno, bueno, tal como lo explicaste, yo creo que obviemos la parte técnica de todo lo que sí. decías, Bueno, pero lo has explicado con flow, por lo tanto era flow. sí, sí. ¿Tú Es cómo un son flow, tus flows? ¿Cómo es un flow para ti? mis flows van en todas las direcciones. Coño, eso es un riachu, es la Bueno, desembocadura del a Ebro. ver, claro, no, yo creo que sí, que en realidad, a ver, lo que hay que entender es que en general, para la creatividad, ahora hablo de la creatividad en general, del placer, de que continuamente, porque tú lo que estás haciendo en un campo específico, muy, muy sofisticado y especializado, a la hora de la verdad, son conexiones. Entonces, para mí, una de las claves fundamentales de lo que sería el flow es la alta conectividad entre Ajá, todo lo que va, digamos, sucediendo. Las metáforas que llevan a una cosa, que llevan a otra, etcétera, etcétera. Por eso, entre todas las artes, hay escritores que en general, los buenos escritores, aunque no importa tanto lo que están relatando, sino el flow que tienen, es decir, cómo te seducen verdaderamente con una escritura que es realmente fluida. Entonces,
la creatividad en general te lleva por muchos caminos, pero cuando estás, digamos, en un estado de flow o de conexión, a partir de, es decir, para estar en flow, de todas maneras hay que trabajar mucho, ¿eh? Que la gente no se engañe, decir, bueno, ahora salgo y conecto todo. No, no, no. Ese es el flow, yo creo que es el fluir, es el resultado del trabajo de toda una vida, de momentos donde verdaderamente, bueno, hay que picar muchas piedras. Lo que pasa que después, con el tiempo, todo lo que vas aprendiendo, todas las técnicas, todos los recursos, misteriosamente se van conectando entre sí y lo que tienes es una alta conectividad entre todo lo que piensas. Y eso te permite realmente una especie de árbol neuronal o árbol, digamos, de las maravillas, donde todo lo que vas conectando es coherente, es coherente. Entonces, para mí eso es, si tú me dices, bueno, ¿qué es el flow es un largo trabajo previo sobre todo lo que aprendiste, sobre todo lo que te enseñaron, sobre todo lo que pudiste asimilar, para luego dejarte guiar por tu intuición y confiar en lo que tú puedes hacer más allá de tu control. Visto desde fuera, si alguien está en un flow, no sé cómo es la expresión correcta, cuál es, pero seduce, ¿verdad? Es seductor. Te da un poco de envidia. Yo quiero estar en algún flow, No, bueno, ¿no? tú ya lo has explicado muy bien. Además, yo creo que estás en flow. Es decir, hay muchas variables de eso. Yo creo que toda la gente que nos está escuchando lo entiende perfectamente. Es decir, es imposible no, digamos, vivir sin que no haya momentos de flow, es decir, de fluidez, porque eso está conectado con otra cosa que también conecta con muchos de los temas que trabajamos en otros programas, como el anterior, ¿no? Estar en un estado de flow, que es de satisfacción, acción, eh, olvido del ego, etcétera, te lleva evidentemente a, bueno, un pulso silencioso, te lleva verdaderamente a estar, digamos, conectado con el mundo y a no ser catastrofista, porque si algo tiene el flow, es decir, yo creo que una de los test que hay que hacerle al flow es, a ver, ¿estás sufriendo? Digamos, estás como en un estado de sufrimiento que le tienes que dar mil vueltas. Bueno, eso no es flow, eso no está No. fluyendo, está sufriendo, qué sé yo. El flow es lo contrario de la ansiedad, ¿no? Claro, exacto, exacto. En realidad es no nos engañemos, es una ansiedad domesticada y Domesticada. trabajada durante mucho tiempo, sí, Bueno, claro. hombre, yo diría Porque siempre así. aparece, claro, el flow también puede ser, digamos, un flow bajo o un flow cutre, puede ser, estoy hiperansioso y estoy como loco. No, no estás en flow, estás No. simplemente acelerado, estresado. Sí, yo así, por toda tu descripción, hombre, enemigos del flow, la Los ansiedad, enemigos del flow, es un la grupo, ¿no? ansiedad, Sí. sí, la ansiedad, la apatía, ¿sabes? La La desidia, desidia, la acritud, la, la pereza, ah, la pereza, ah, la crítica excesiva, ¿no? la crítica Claro, excesiva, es anti-flow. claro. La, También, ¿sabes qué? La sí, obsesión por la perfección, sí, claro. Porque lo porque, mejor digamos, es lo ¿eh? contrario de lo óptimo, acuérdate. Exacto. Es decir, el flow, a ver, es que no estamos descubriendo nada nuevo. Piensa en lo que muchas veces hablamos, en los surrealistas. ¿Qué es el método surrealista en realidad, en el fondo? Es deja fluir todo. Déjate, O sí. sea, deja fluir, es decir, para los escritores. A ver, los escritores excesivamente cerebralistas que necesitan, porque luego puede ser a posteriori, pero deja fluir. Deja fluir todo. Después vendrá la estructura, vendrá la conexión, vendrá las múltiples correcciones, pero ese es un, digamos, es
una cuestión que continúa. Y además, sobre todo, es anti-inercias, porque, claro, lo peor de todo es no hacer las cosas. Entonces, claro, la gente no sé qué está esperando para hacerlo. O sea, nunca hay un momento ideal para comenzar. Entonces, el flow es ese llamado, hazlo, haz. Es decir, métete en el río. Bueno, te he de decir que ayer vi una peli que me metió en el flow. Vi esta última película del Sorrentino. ¿Ah? ¿Sabes Parténope, Sorrentino? Parténope. Vi Parténope. ¿La has visto? He comenzado a verla, pero te Sí, confieso, porque, o sí, sí, sea, sí. son ese tipo de impresiones. eh, y digo, hoy, hoy no estoy, porque es muy precario y además un poco insolente lo que te voy a decir. Vi no sé, si vi 5 minutos, digo, bueno, pero esto ya entramos como una especie de decadencia burguesa a la italiana que no me acaba de convencer y la cambié. ¿Ah, sí? Ah, no, yo la gocé como un chino. Es que Entonces a mí si tú me dices, este tengo que ejercicio de belleza en cada distendida, imagen, ¿no? ¿no? Mm, Al principio, si solo viste al principio esa carroza de claro. Versalles. No sé si Ah, viste bueno, esa sí, escena, la sí, primera, hasta ahí una llegué, sí. carroza ya. Sí, Y luego todo es un ejercicio continuado estético y luego las diferentes fases de esa chica y que luego se hace mayor, una mujer, y un poquito desconectadas, pero sí hay un único lazo, es el amor por la belleza. Y, y bueno, que todo es efímero y fútil, ¿no? Pero yo estaba en la película, yo estaba dentro de la película, yo fluía. Y a mí me podía haber estado allá en las horas que fueran viendo la siguiente fase de la vida de mujer con imágenes bellas. ¿Tú has visto exacto. esta peli Orlando? La hemos hablado alguna vez. De, El libro de de Eric Virginia Woolf. Jarman sobre el libro de Virginia Woolf. No, no, Sí. no, no la he visto. ¿No? Es que es estéticamente es impecable y también son las fases de una persona, solo que son a través de los siglos y a través de tal, pero también son las fases de esa persona, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que a mí me gustó. Bueno, oye, pero explícame eh, cómo, o sea, en el flow se entra voluntariamente o de repente caes sin darte cuenta. Yo creo que el mejor flow es como el mejor flow, digo, es como la felicidad. Te sorprende, Ujú. no es buscado decir, bueno, ahora quiero, quiero tener flow, quiero hacer flow. No, yo creo que uno, no sé, bueno, trabaja, busca, tiene todos los alimentos, digamos, para crear la salsa del flow, pero de pronto el flow te sorprende, porque esto está muy vinculado también con otro libro que alguna vez te mencioné, de George Leonard, que se llama El pulso silencioso, que es, bueno, trabajas, investigas, te apasionas por algo, creas las bases para una obra y de pronto las cosas naturalmente te sorprenden porque empiezan a salir bien, se conectan solos. Y eso a mí me ha sucedido algunos periodos y el promedio de duración de lo que sería el flow de pulso silencioso, que es que estás prácticamente todos los días en ese estado, dura 2 o 3 meses. Y después, claro, eso desaparece porque si no es como, bueno, tienes que seguir, eso te enseña determinado tipo de cosas y tienes que, eso serían como las experiencias, digamos, cumbres, ¿no? Vas saltando de cima en cima, todo funciona, todo te acompaña para que las cosas funcionen y de pronto te encuentras otra vez en el valle, otra vez con los problemas de siempre, con todo lo que impide que las cosas fluyan y es el trabajo en los valles lo que constituye nuestra vida. Entonces, yo creo que, no sé, eh, a mí me parece que es un poco así, o sea, el flow no nos como todo, ¿no? Hay
que ganárselo. Se conquista, pero no es algo que tú puedas pedir como a la lámpara de Aladino. Se te da, se autoorganiza. El flow se autoorganiza y no es algo que uno pueda decir, bueno, ahora se reconoce, porque entonces, claro, se reconoce, no sé, en los cantantes. Hay cantantes y músicos, etcétera. En general, la música, toda la música, es muy difícil que no tenga, digamos, flow. Después, los escritores, los pintores. Si piensas, por ejemplo, técnicas de flow, quizá, aunque a mí no es algo que el resultado me convenza demasiado, pero el dripping point de Pollock estaba vinculado con eso, ¿no? Es decir, me dejo llevar por esta experimentación, a ver qué queda, ¿no? Ujú. No siempre los resultados Son son buenos, ¿no? sí, exacto. No siempre los resultados, claro, no es garantía de nada tener flow, pero hay cosas que, hay cantantes que tienen flow, de rap, etcétera, y hay incluso, como te envié esta semana, no sé, grupos de heavy metal que tienen flow. Entonces, porque son coherentes dentro de un determinado tipo de sistema y las cosas fluyen, ¿no? Yo creo que es una manera muy bonita de también de observar la naturaleza y de ver la vida y todo, es decir, Sí. acción, bienaventuranza, etcétera, pero detrás tiene que haber trabajo, no, las Sí. cosas no. Bueno, yo estaba también leyendo, y ahora verás por qué lo traigo a colación enseguida, que bueno, se hablaba del flow como que abraza la adaptabilidad y la aceptación en lugar de la resistencia, ¿no? Y que por lo tanto cualquier reto se toma de forma lo más sencilla posible en lugar de resistirse a él. Ah, prima el momento y aprecia el viaje, Y no el el proceso. proceso, ¿no? Ujú. Y necesita y busca la diversión en las actividades, o sea que hay un elemento de actividad asociado, ¿no? Y no he podido, y por eso te lo menciono, dejar de pensar que es la mezcla de que tanto hemos discutido de estoicos y epicúreos, porque el dejarse llevar y no confrontar las dificultades es la idea del estoicismo, ¿no? Eres estoico, por lo tanto, no intento cambiar las cosas, sencillamente cambio mi reacción a ellas y la hago lo más razonable y feliz posible. Y por otra parte hay un elemento de disfrutar del viaje, que es ser epicúreo, ¿no? Y por eso te digo que yo soy puro flow, porque, ah, pero puro, ¿eh? Porque cada vez que me llega una mala noticia, me tengo que pelear con alguien y tal, lo llevo con un estoicismo bárbaro, pero es que en el acto ah, aparece, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Ves un vídeo de algo chulo, y me pierdo Ujú, en él. O una ujú, copita de vino, claro. o sea que salpico el día a día estoico con notas epicúreas por todas partes, ¿no? Y, y creo que esa es la definición de flow, o sea, en el fondo. No, Es ser Roberto, estoico y disfrutar sí, de todo. O sea, sí, Roberto Bolaño tenía una frase muy bonita que decía que es imposible que no seamos varias veces felices en el mismo día. Entonces, otra cosa es que la gente quiera reconocerlo, pero caminante no hay camino, se hace camino al andar, eso es así. Lo interesante, digamos, entre epicúreos y estoicos es que son como dos caras de la misma moneda, dos caras de la misma sí, moneda. sí, sí. Hay diferencias sutiles, por ejemplo, un estoico famoso eh, era Séneca, ¿no? Sí, Es decir, cordobés. sí, los estoicos anteriores, la escuela estoica, pero no han quedado demasiados testimonios. En cambio, Séneca sí, nos han Sí, quedado, digamos, todas las epístolas, etcétera. Y sí, en realidad son todas, en general, todas cartas a amigos, donde, digamos, entonces, eh,
pero no hay una, bueno, no hay, digamos, como una especie de intención de convencer, etcétera. Los epicúreos, yo te decía que tienen un matiz, porque en realidad también forman parte de lo mismo. Estoicos y epicúreos trabajan un nivel, digamos, de frugalidad, ¿no? La frugalidad es muy importante en ambas escuelas. La diferencia con los epicúreos quizá es que los epicúreos, el jardín de Epicuro, etcétera, eran que vivían en comunidad. Entonces tenían determinado tipo de prácticas, etcétera, que podríamos decir, exagerando mucho, que eran unas comunas hippies avant la lettre, o sea, de la antigüedad, es decir, porque tenían huertos, se proporcionaban todo lo que necesitaban, había una especie de intercambio de bienes comunales. En cambio, los estoicos estaban quizá más asociados, como es el propio caso de Séneca. Bueno, era un hombre muy poderoso porque era, claro, era consejero de Nerón y era, además, vio atrocidades del hombre a quien aconsejaba y estaba, digamos, en determinadas instancias de poder. Era muy rico, por otro lado, porque también fue un hombre muy rico, pero bueno, eh, quizá los estoicos, en el sentido más riguroso, tienden a ser más individualistas. En cambio, quizá los epicúreos, cuando se conforman, digamos, y se definen a sí mismos, tienden a ser más comunitarios. Pero yo creo que son dos escuelas perfectamente, digamos, compatibles, sobre todo porque son, digamos, como la gente dice, manuales de autoayuda. ¿Por qué han salido tanto los epicúreos y los estoicos y se ha reflotado todo eso? Bueno, porque en realidad, si lo quieres comprender así, son técnicas muy sofisticadas de libros de autoayuda, porque es alguien que está explicándote tu experiencia sin necesidad de, digamos, de convencerte de manera autoritaria de nada. Te dice, mira, esto es así, hay cosas que son inevitables, Mm, cambias tú o te cambian. Bueno, Sí. Hombre, mira, el otro día te decía que en una crisis de estas periódicas me dije, hay libros que no has leído que deberías leer. Y me compré de Séneca, lo compré. Y lo leía y es cierto que no hay un afán de establecer doctrina, exacto. ¿eh? No lo hay, no es una... No es amigable, ¿no? Es Es hacia una... amigos, sí, Efectivamente, es es sentido fraterno. común, Sí, es sentido común. fraterno, sí. No tiene pretensión de establecer una doctrina estoica. Luego lo hace, en el fondo Sí, lo logran, sí, pero no sí, había bueno, intención en los escritos. Y luego también leía un poquito de Marco Aurelio, que es más duro en sus juzgas, es más, en sus juicios. en sus juicios es más duro, ¿vale? Y duro. La palabra es duro, ¿no? O sea, es más Sí, crítico, es claro. más, mientras que el otro es un poquito más relajado. Y luego creo que todos estos que hemos mencionado, ¿no? Erasmo, muchas personas, en el fondo, eran la misma historia. Ya, dado que Sí. no podían cambiar nada, pues Montaigne, intentaban decir, ¿eh? Montaigne también sería un ejemplo. Michel de Montaigne. Montaigne. Sí, en los primeros ensayos, ¿no? Ah, pero bueno, el, el punto para mí entonces es que flow es la sabia combinación de estoico epicúreo. Esa es Sí. mi conclusión y por eso Bueno, soy puro flow. Estoy a punto está de bien. decir puto flow todo el rato, pero no me quiero reprimir porque no está bien hablar con tacos. Pero sí, me siento así. Oye, te quería preguntar, ¿tú crees que el flow es una construcción del primer mundo enriquecido? Es un resultado del agotamiento de nuestra vida capitalista. Es una medicina, es un constructo que hemos creado debido a nuestra banalización del capitalismo duro. ¿O crees que, que es universal y que se da no solo en otras culturas, sino que se ha dado en el pasado muchas veces antes que ahora?
Sí, yo creo, es decir, creo las 2 cosas. Es decir, creo por un lado que lo que estás diciendo, todo lo que has dicho, también es lo que cuando decíamos, lo dijiste en el otro programa y me parece acertado. Quizá no se medite en India porque no tienen tiempo ni nada, donde se está meditando y donde puede haber flow de meditación es Sí. en New York, en Barcelona, en Londres, en París, en lo que antes se llamaba el primer mundo. Pero si profundizamos y nos ponemos realmente serios e investigamos, lo que nosotros llamamos flow está presente en todas las culturas. Es decir, todos los ritos, las danzas, un chamán entrando en trance. Por qué negarle ese flow? ¿Por qué negarle, digamos, que está concentrado realmente, comunicándose, imaginemos, con determinadas fuerzas de la naturaleza que nosotros, desde nuestra racionalidad, no aceptamos? Pero todas las culturas, es imposible que no haya, ahora utilizamos la palabra flow, pero un fluir, no un fluir. Y eso, cuidado, es muy, muy interesante porque no es solamente que estemos hablando de individualidades, de grupos y tal. Pensemos, por ejemplo, cuando lo llevemos al que ya hablamos, el tema de la energía, ¿no? Bueno, ahora, hoy leía estas noticias que hay una desesperación de Estados Unidos por tener agua de Canadá, etcétera. Las guerras del agua, es decir, y además, ¿cuáles son los elementos que dentro de la naturaleza son los que fluyen? El agua, el aire con sus turbulencias, la electricidad y el flow que necesitamos, porque a la hora de la verdad necesitamos un sistema de infraestructura como el que analizaste de redes eléctricas y todo, necesita curiosamente, más allá de toda su complejidad, que sea flow. Sí, porque cuando se interrumpe el flow, el flujo, los problemas son importantes. Entonces, es ese tipo de palabras que son omniabarcantes. Depende cómo la utilices y para qué. Es verdad, tú, en la parte de snobismo, somos snobs. Sí, Occidente fundamentalmente snob, o sea, claro, cogen, no sé, desde los 60, ¿no? Sabidurías milenarias y las convierten en el supermercado espiritual. Sí. Bueno, toda una parte hasta llegar Sí, pasando por el flow. una apropiación indebida a veces de las culturas, ¿no? Sí, Mira, sí, sí. el domingo volvía en taxi, bueno, por la noche, tarde. Y esto es Singapur. Aquí hay una barrera cultural entre los locales y los expats, ¿no? Pero bueno, yo suelo hablar en los taxis. eh, yo siempre quiero compartirlo todo, ¿no? Total, pero estaba cansada, ¿no? Tal. Y entro en ese taxi y tenía el hombre, anormalmente, porque no es lo frecuente, tenía el canal de música clásica puesto, ¿vale? ¿Ah? Para el mundo asiático no es muy frecuente. Suelen tener música muy china, que se hace un poquito pesada para mí. Y, eh, y reconocí que era eh, Tombeau de Cooper, una de estas canciones que yo la conozco porque había esta película que siempre me emocionó, que se llamaba Todas las mañanas del mundo, Tous les matins du monde, con Depardieu. No sé si te suena. Es un padre, Sí, el título sí, maestro, pero no la he es un visto. maestro de viola de gamba que enseña a un Ujú. joven díscolo. Esa es la historia de maestro-alumno. Es la película. Ese fragmento del Tombeau de Couperin, luego te lo puedes poner, eh, ilumina paz. O sea, yo entrar allá en el taxi, ponerte en movimiento, el cansancio, y la música de Couperin, me transformó, me llevó a otro lugar, ¿de acuerdo? Y yo intenté decirle al Señor, esta es una música muy bella, pero bueno, ya vi que no había lugar a la discusión porque no había lugar. Pero cuando me marché,
le dije al Señor, bueno, muchas gracias por tener esta música, ¿no? Porque me ha devuelto paz. Y el hombre me dijo, dice, es que a mí también me la devuelve. Dice, yo conduzco con ella porque esa forma parte de mi Mira, forma de vivir. Y totalmente un buen ahora me ha venido a ejemplo. la cabeza porque yo creo que es un ejemplo de flow para ambos, ¿no? Para él y Total, para mí. total, total. Y un Es el flow flow que te compartido encuentra. gracias a la música, Un ¿vale? taxista flow Música, un en taxista Singapur. flow con música que es anterior al barroco, o sea que Claro. tiene tela marinera, ¿no? En fin. Sí, sí. Sí, la Sí, música tiene maravilloso. este poder, ¿no? De que Claro. realmente te La música absorbe, te inmediatamente te transporta. Después, claro, hay, yo como siempre tuve mi media hora cotidiana con DeepSeek. eh, Entonces, lo que entre las muchas cosas, porque ya somos muy amigos y deliramos juntos, lo que le dije es, pero a ver, dime, si tú tuvieras que imaginar, ¿cuáles son los músicos músicos o estructuras musicales en los cuales es más difícil el flow? Es más difícil el Ajá. flow. ¿Y qué te ha dicho? Y ahí entonces me dijo, mira, los músicos experimentales, Ah, claro. los músicos Sí, ruidistas, sí, sí, determinados músicos estocásticos, sí, 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 determinados incluso, bueno, músicos que están sí, sí, presos de una estructura, sí, sí, bueno, excesivamente sí. rígida. Entonces, Stockhausen, eh, Boulez, todos estos bueno, claro, sí. Berio, son difíciles de escuchar esta gente. Sí, sí. Sí, yo cuando, digamos, cuando trabajaba en el centro, que una vez hice un programa que se llama Barcelona MP7, Músicas en Proceso, había unos chicos muy talentosos y todo, me ayudaban a programar. Y a veces lo que hacían es poner este tipo de música en un determinado sector. Y yo les decía, en broma, un poco, bueno, que eran afinadores de gatos. Es decir, De gatos, de claro, gatos mojados. sí, claro, es como hay determinadas músicas que tú dices, bueno, esto no tiene flow ni nada, eso le gusta, no sé, son afinadores de gato, es como si tú cogieras a un gato e intentaras afinarlo. Es decir, entonces, claro, es un poco, ¿no? Difícil afinar a A un mí me gato. cuesta, a mí me cuesta mucho. Es que he tenido un par de... No tiene flow, no tiene flow. No, he tenido un par de contactos, gente que conozco que componen en este tipo y con todo Es muy difícil, es muy difícil. En cambio, conozco otros compositores contemporáneos que sí, que los escucho sí, bien, ¿no? claro, Pero claro. ahí sí que me parece que hay un esnobismo intelectual, ¿no? En justificar Bueno, eso yo como te una conté exploración. que una vez, no sé, recuerdo si era en Polonia, donde realmente, no sé, los organizadores de un festival, no sé qué evento era, muy solemnemente nos invitaron a un piso a escuchar una obra de John Cage. Entonces, Silencio, ¿no? no, no, era una, no sé, que era, digamos, Ya, pobre John Cage, en serio, a sí, mí sí. me gusta mucho y lo quiero mucho, pero bueno, esto era como para cuchara, timbal y algo así, ¿no? Y estaban todos, y eso sí, realmente, a mí esas partes del mundo intelectual realmente me dan mucha risa es decir, estaban todos como solemnes, o sea, jolín, aquí hay arte verdadero, esto es sublime, y nadie se reía. Y yo Ya, ya. confieso que yo creo que la mayoría no lo soportaban, porque fue Ya, como ya. casi 45 minutos. Bueno, Mira, perdón por el sacrilegio para todos no, los no, amantes de John Cage. No, sí. John Cage es un escritor muy interesante. Te iba a decir que, porque me acaba de venir a la cabeza que esta mañana tengo un ayudante aquí, jovencito, de 30 y pico años, nacido en Malasia, pero integrado en Singapur. Y le he hecho el comentario de la música clásica de ayer del taxi. Y él me ha dicho, no, yo no puedo escuchar música clásica. Dice, es que me pongo muy nervioso. Y es súper ansioso. O sea, siempre tiene que Claro, levantarse, sentarse para claro. arriba, para abajo, tocarse. Como, y
Claro, es el enemigo de entrar en ese estado de flow. Y yo le he hecho el comentario, digo, pero tú sabes que te pierdes. Es una gran puerta que cierras y Claro. No, sí, que te sí, puede no, acompañar en tu vida. Digo, y además ahora claro. que eres padre, deberías. Y él me dice, sí, debería hacer el esfuerzo. Pero yo la próxima vez cuando me vea mañana le diré, mira, vamos a hacer un ejercicio. Debes escuchar una pieza, pero el teléfono lo dejas fuera. Segundo, dejas de levantarte y sentarte 7 veces por segundo. Frenamos el Exacto, mundo. exacto. Es que hay una hiperactividad banalizada, Bueno, claro, que es claro. porque Que nos la gente ha afecta a todos, perdido ¿eh? Que nos afecta a esta, todos, sí, esta incapacidad de concentrarse, ¿no? sí, sí. Que él tiene, no puede. Es un producto de su tiempo en Singapur, que sabes que Singapur fue el primer país que en promedio llegó primero de la Tierra a tener más de 2 teléfonos por persona. No está mal. Cuentas a los niños y a los ancianos, con lo Ah, cual sí. quiere decir que hay muchísimas personas que tienen 3 teléfonos. Pues, Pero básicamente, ahora se plantean una cierta dieta, ¿no? Porque, sí. o no. No, aquí ya los de los colegios ya cortado a Ah, cero ahora. Sí, vale. eso ya es universal en toda la Tierra. Bueno, cuando los humanos reconocemos errores, pues luego intentamos corregir, ¿no? Oye, dame un Sí, consejo, va, ¿en qué flow me tengo que meter? Que ya se está acabando esto. Un no, flow yo de no, futuro. a ver, vamos a ver. Kit de supervivencia flow. Eh, a ver, kit de supervivencia flow. Eh, para cuando se te apague la chispa, ¿vale? Vale, Frase de rescate. A ver, sí, quema lo obvio. El humo dibujará nuevas rutas. ok, Escribe 3 palabras al azar, tijera, lluvia, algoritmo, y únelas en una metáfora imposible. ok, Para sequías emocionales, flow. ok. Frase de rescate. Ajá, "Ah, hasta el desierto fue océano alguna vez. es cierto. Busca un viejo texto tuyo que odies y rescata solo una línea. Ahora es el Ah, título de algo nuevo. qué bueno. Tornado de palabras. El caos es el disfraz favorito del flow. Acción rápida. Tacha una página de un libro viejo. Sacrilegio creativo. Deja visibles solo las palabras que vibren. ¡Boom! Entonces tienes un ready made. Son ejercicios para activar el Sí. flow. Bueno, y el tuyo además, caminar descalzo. Te lo recuerdo Caminar, para que no caminar se te olvide, que no se te no olvide me lo de olvido caminar para nada. descalzo. Tengo que, de pronto tengo, claro, tantos estímulos de flow que no, pero trato de incorporarlos a Se todos, te va a ¿eh? inundar el cerebro, tío. No, Juan, ahora mira, vas a tener una inundación. ahora he incorporado uno que lo comencé esta mañana, que lo había olvidado y que es, bueno, dirá la gente qué le pasa. He incorporado el saludo al sol, que es 1 minuto nada más, ¿eh? Ajá. O sea, Hazlo con una copa de vino, un brindis al sol. exacto, un brindis al sol también, sí, sí. Bueno, se trata de intentarlo, José Ignacio. Sí, sí. Bueno, mi conclusión es que ahora que he descubierto que soy puro flow, Eres he puro decidido flow. que seguiré siéndolo. Así no tengo que hacer nada. Muy bien. Sí, No, máxima no, pereza por mi parte. tienes que dejarte llevar y todo lo que te surja serás conducido a buen Soy puerto. pura veleta, pura veleta. Exacto, Estoy en busca del gran titiritero que quiera manipularme. exacto. Bueno, Muy bien, oye Juan, genial. se nos fue el ratito, como siempre, Se y nos con la cortó el sorpresa flow. de haber aprendido un montón de lo que significa el flow. No creo que me haya acercado a las generaciones más jóvenes, creo que seguro que ellos entienden que flow es otra cosa, pero Bueno, bueno, sí, pero no pasa nada, está no todo pasa bien. nada. Flow intergeneracional. Vale, Juan, nos vemos. Chao, Un chao. abrazo a todos. Una semana con flow para todos. Espejo en el espejo. Un podcast de Juan Insua
y José Ignacio Latorre.